Buenos días, hoy en las mañanas de Cris trataremos sobre el tema del maltrato psicológico en el contexto del maltrato infantil. Todos los intentos por definir el maltrato infantil han tenido que admitir como un aspecto de heterogeneidad de los comportamientos y situaciones que se incluyen en este término genérico. Se han intentado, por lo tanto, establecer una diferenciación entre tipologías, de manera que permita abarcar todo el conjunto de situaciones que lo comprenden y al mismo tiempo elaborar definiciones particulares de cada una de ellas. Para ordenar y clasificar dichas tipologías se ha considerado oportuno tener en cuenta el hecho de que se trate de un comportamiento de tipo físico y de tipo psicológico, y el hecho de que el maltrato se realice por comisión o por omisión. A partir de estos dos ejes surgen cuatro tipologías de maltrato infantil: el maltrato físico, el abandono físico, el maltrato emocional y el abandono emocional. El abuso sexual sería un maltrato por comisión en el que se combinan el comportamiento físico y psicológico, aunque sea este último aspecto, el psicológico, el que predomine tanto desde el punto de vista de las acciones implicadas como de las consecuencias. Para poder entender de manera adecuada el estado actual del conocimiento y la preocupación sobre cada una de las tipologías del maltrato infantil, es preciso tener en cuenta perspectiva histórica del desarrollo del movimiento profesional y social producido en torno a este fenómeno. Vamos a destacar algunos puntos relevantes para el fenómeno del maltrato psicológico. En primer lugar, es conveniente destacar el hecho de que el maltrato infantil aparece en los años 60. Vamos a destacar algunos puntos relevantes para el fenómeno del maltrato psicológico. En primer lugar, es conveniente destacar el hecho de que el maltrato infantil aparece en los años 60 como fenómeno aceptado socialmente, a partir del reconocimiento de la existencia de casos graves de maltrato físico infantil. Fue un gran avance el aceptar la existencia de casos graves de agresiones físicas a niños realizadas por sus padres y que producían en algunos casos consecuencias fatales. En un principio, por tanto, el maltrato infantil fue considerado principalmente como maltrato físico. La reflexión sobre este problema y la observación de diferentes situaciones de desprotección a la infancia llevó rápidamente a considerar necesario incluir en el concepto de maltrato infantil casos de agresiones físicas con consecuencias menos severas para los niños y casos en los que el maltrato se expresaba a través de otras formas de comportamiento. En la década de los años 60, a partir, entre otras razones, de la fuerte influencia de los movimientos feministas, se empezó a dar una gran relevancia en algunos países europeos a la existencia de casos de abuso sexual a menores. La existencia de casos de abandono físico siempre ha sido reconocida, aunque nunca ha producido un fuerte impacto social proporcional a la relevancia numérica del problema. El olvido de los investigadores, de los profesionales y de los medios de comunicación con respecto a las situaciones de abandono físico fue ya hace tiempo visto por Wall. Te digo yo que tardas menos en estudiarte eso y decirlo. Sí, no. Vamos a destacar algunos puntos relevantes para el fenómeno del maltrato psicológico. En primer lugar, es conveniente destacar el hecho de que el maltrato infantil aparece en los años 60 como fenómeno aceptado socialmente, a partir del reconocimiento de la existencia de casos graves de maltrato infantil. Fue un gran avance el aceptar la existencia de casos graves de agresiones físicas a niños realizadas por sus padres y que producían en algunos casos consecuencias fatales. En un principio, por tanto, el maltrato infantil fue considerado principalmente como maltrato físico. La reflexión sobre este problema y la observación de diferentes situaciones de desprotección a la infancia llevó rápidamente a considerar necesario incluir en el concepto de maltrato infantil casos de agresiones físicas con consecuencias menos severas para los niños y casos en los que el maltrato se expresaba a través de otras formas de comportamiento. En la década de los años 60, a partir, entre otras razones, de la fuerte influencia de los movimientos feministas, se empezó a dar una gran relevancia en algunos países europeos a la existencia de casos de abuso sexual a menores. La existencia de casos de abandono físico siempre ha sido reconocido, aunque nunca ha producido un fuerte impacto social proporcional a la relevancia numérica del problema. El olvido de los investigadores, de los profesionales y de los medios de comunicación con respecto a las situaciones de abandono físico fue hace ya tiempo señalado por Wollock y Horowitz en 1984, aunque podría decirse casi lo mismo en la actualidad. Quizá las situaciones de negligencia física son las que obligan a reflexionar con más profundidad sobre las condiciones sociales y económicas de muchas familias que viven en el mundo desarrollado. Damos paso a nuestra reportera Cristina González para que nos explique las diferentes formas que existen de maltrato infantil.
Hay dos aspectos relevantes de la relación entre el maltrato psicológico y las otras formas de maltrato infantil que deben ser planteadas. En primer lugar, hablamos de que es frecuente que un mismo niño sea víctima de varias tipologías de maltrato infantil. Por ello, cualquier forma de maltrato infantil, sea maltrato físico, abandono físico o abuso sexual, puede aparecer junto con comportamientos considerados como maltrato psicológico. Una investigación metodológicamente bien diseñada y llevada a cabo por Clausen y Crittenden presenta resultados interesantes. Se observó cómo en un 89% de los casos de maltrato físico se podía demostrar la presencia de una situación de maltrato psicológico. De la misma manera, en un 86% de los casos detectados por la existencia de maltrato psicológico se podía observar la existencia de maltrato físico. Las relaciones eran más claras cuando se considera de manera separada la relación entre el maltrato psicológico y el maltrato físico y la negligencia física. El 91% de los niños víctimas de maltrato físico experimentaron una situación de maltrato psicológico. Esto mismo ocurría con el 89% de los niños que fueron víctimas de negligencia física. Un resultado importante de este mismo trabajo demuestra que la gravedad de maltrato o la negligencia de tipo físico no relaciona con la gravedad de maltrato de tipo psicológico. Por otro lado, las propias situaciones de maltrato físico, negligencia física y abuso sexual implican en sí mismas una situación de maltrato psicológico, o lo que es lo mismo, el verdadero daño que se produce en el niño. Y a medio y largo plazo es estrictamente psicológico, tal y como afirma Garbarino. Más que considerar al maltrato psicológico como una cuestión secundaria, subordinada a otras formas de maltrato, se lo debería considerar como un aspecto central en los esfuerzos para entender el funcionamiento familiar y para proteger la infancia. En este sentido, se podría considerar que en realidad serían las consecuencias psicológicas de un comportamiento lo que lo definiría como maltratante.